Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos llegado al final de nuestro recorrido aquí en el seminario. Amén. Mi último sermón que puedo predicarles a ustedes. Espero sea de gran bendición para ustedes, hermanos, y sea útil para ustedes en el ministerio. Hemos cubierto la parte de cómo podemos defendernos contra los impíos en la iglesia, aquí en el libro de Judas. Esta pequeña cartita de un solo capítulo. Y hemos estado meditando en estos 3 sermones a lo largo de los versículos 17 hasta el 23. Cómo defendernos contra los impíos. Y bueno, ya hemos visto que la primera clave para poder defendernos contra ellos es permanecer en las Escrituras. Eso lo leímos en los versículos 17 al 19. Y hay allí 3 razones principales por las cuales debemos permanecer en ellas. La primera es que son autoritativas. Eso lo vemos en el versículo 17. Si puede leer ahí conmigo Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Dios son autoritativas. Y permanecer en las Escrituras también porque ellas anticipan a los impíos. Miren lo que dice el versículo 18 en la primera parte. Los que os decían en el postrer tiempo, habrán burladores. Las Escrituras nos anticipan a los impíos, por eso debemos permanecer en ellas. Pero además de eso también, la tercera razón es que ellas identifican a los impíos. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 18. Dice que andarán según sus malvados deseos. Estos son de los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Y ahí habían características de estos impíos que las Escrituras nos muestran. Esa es la primera clave para poder defendernos contra los impíos. La segunda clave, recordamos en el segundo sermón que para poder defendernos contra los impíos debemos permanecer en el amor de Dios. Y recordamos que ese amor de Dios tiene que ver con la salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros al entregar a su Hijo por nosotros. Eso lo vimos en los versículos 20 al 21. Dice allí: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces ahí veíamos nosotros que para poder permanecer en el amor de Dios debemos desarrollar 3 actividades. Todo cristiano debería hacerlas, pero más nosotros como predicadores debemos estar constantemente creciendo en la fe, ese conjunto de doctrinas espirituales. Debemos orar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el recurso que el Señor nos ha dado. Y tenemos también que esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, y debemos hacerlo con ansias, esperando que Él venga. Y hoy vamos a estar meditando, hermanos, en la última porción de este párrafo, en los versículos 22 al 23. Aquí vamos a ver que el Señor nos manda a permanecer en el evangelismo. Dios desea que nosotros permanezcamos en el evangelismo para que podamos defendernos contra los impíos. Ahora, ¿qué implica esto de permanecer en el evangelismo? Vamos a estar viendo hoy que hay 3 implicaciones del evangelismo para que nosotros podamos permanecer en él. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 22 al 23 que el evangelismo implica piedad. En segundo lugar, el evangelismo implica prontitud. Y en tercer lugar, el evangelismo implica precaución. Leamos juntos los versículos 22 al 23 de Judas. Dice allí: a algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Recuerde que aquí Judas está advirtiendo a la iglesia en contra de aquellas personas que son impíos, aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, aquellas personas que incluso tienen doctrinas erradas, y estos tratan de meterse de manera sutil a la iglesia para poder confundir a la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces nuestra última clave para poder defendernos contra ellos es permanecer en el evangelismo. Hay que predicar el evangelio, hermanos. Recuerda que no es una lucha que nosotros estamos librando en contra de ellos y nosotros
de defendernos contra ellos. Pero la tercera clave para poder defendernos es a través del evangelismo. Debemos evangelizar. Miremos esta primera implicación. El evangelismo implica piedad. Esto está en el versículo 22. Es un versículo pequeño, pero tiene un gran contenido. Mire lo que dice allí. A algunos que dudan, convencerlos. El versículo comienza diciendo a algunos. Este mismo pronombre relativo a algunos se usa en las tres implicaciones que estamos estudiando hoy, ¿sí? En el versículo 21 se usa una vez, algunos, pero en el versículo 22, perdón, estoy aquí enredando. En el versículo 22 se usa algunos, pero en el versículo 23 dice a otros. En el griego, en el idioma original, es la misma palabra, el mismo pronombre relativo. A algunos hay que tenerles misericordia, hay que convencerlos, a otros hay que salvar, y en la segunda parte del versículo 23 también dice, y de otros tener misericordia. Esos tres pronombres son los mismos, ¿sí? Algunos, otros son los mismos. Pero aquí en el versículo 22 se comienza con esa parte, a algunos. Y luego dice allí, a algunos que dudan. Esta parte de acá, hermanos, yo creo que se aprecia mejor en otra versión, en la versión de la Biblia de las Américas. Usted sabe que los manuscritos que nosotros tenemos acá, la versión Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas, todos estos fueron sacados de manuscritos que se han encontrado en diferentes lugares. Algunos de ellos son más confiables que otros. Y yo creo que especialmente en este versículo, yo creo que la Biblia de las Américas trae una mejor traducción. La Biblia de las Américas dice allí, y tened misericordia de algunos que dudan. En vez de decir ese verbo que se encuentra ahí, convencerlos, dice tened misericordia. Y es justamente el mismo verbo que se usa en el versículo 23 en la segunda parte, donde dice, y de otros tened misericordia con temor. Es un verbo imperativo. Recuerde aquí que Judas ha usado imperativos en los anteriores versículos, pero lo ha hecho a manera de amor. ¿Sí? ¿Se recuerda el versículo 17? Pero vosotros, amados, tened memoria. Hay un imperativo, una orden, pero es una petición en amor. En este caso no les vuelve a decir amados, no es que ya no los ama, los sigue amando, pero acá les está enfatizando que esto es muy, muy importante y deben hacerlo con urgencia. Por lo tanto, se enfatiza el hecho de la orden. Es una orden, es un imperativo propiamente. Y ellos deben hacerlo con urgencia. Y lo mismo es para los tres verbos. Tanto para el verbo que nosotros tenemos ahí en la Reina Valera como convencer, que en la Biblia de las Américas se traduce tener misericordia, y yo creo que es más apegado al original. Como también con los otros dos verbos, en el versículo 23, salvad, a otros salvad, y en la segunda parte, y de otros tened misericordia. Los tres son órdenes, implican urgencia. Entonces, tanto la piedad, la prontitud y la precaución son órdenes que nosotros debemos cumplir a la hora de pensar en el evangelismo. Pero pensando primero en cuanto a esta piedad, nosotros debemos evangelizar con piedad. Debemos mostrar misericordia. Cuando nosotros estamos pensando en los impíos, no solamente debemos verlos como los enemigos de Dios, sí, esas personas que se oponen a Dios y los vamos a desechar. Debemos tener misericordia de ellos. Estas personas están siendo condenadas todos los días. Y entre ese grupo de impíos existen algunos que dudan. Es lo que dice el versículo número 22. A algunos que dudan. ¿Qué significa esto? Dentro de ese grupo de impíos hay personas que quizás están buscando la verdad, pero han sido engañados por los falsos maestros. Han sido engañados por corrientes de doctrinas y han escuchado la doctrina de las sectas, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, después escuchan a los católicos, después escuchan a los evangélicos, después escuchan a un ateo, a un ecuménico, escuchan la fe Bahá'í, y entonces dicen, ¿y cuál es la verdad? Bueno, a estas personas es a las que nosotros debemos mostrarles misericordia y presentarles el evangelio verdadero.
a través de la palabra de Dios. Esa es la manera en la cual nosotros nos vamos a defender contra estos impíos y la manera en la cual nosotros vamos a permanecer en el evangelismo. Debemos hacerlo teniendo en cuenta esta implicación: tenerles piedad, mostrarles misericordia, mostrarles compasión. Algunas personas, algunos de los eruditos bíblicos, sugieren que aquí no está hablando de impíos. Ellos dicen que probablemente estos que dudan son creyentes de la iglesia, creyentes que han sido engañados, quizás nuevos creyentes o quizás creyentes inmaduros o débiles en la fe. Pero estudiando el texto bíblico nosotros podemos determinar que realmente está hablando acerca de impíos. ¿Por qué? Principalmente toda la carta él ha venido hablando de los impíos. Ya nos describió quiénes son ellos, ya nos describió su final, nos advirtió que se están infiltrando en la iglesia también. Entonces, pensando en eso, en el contexto, creo que es más lógico pensar que son impíos. Pero hay algo más. ¿A quién se le muestra misericordia? ¿A quién se le muestra piedad? No se le muestra a alguien que ya la ha alcanzado. Por ejemplo, si usted va por la calle aquí en el centro de Ciguatepeque, tal vez por el barrio San Juan, y esa mañana usted amaneció bondadoso y dijo: hoy le quiero dar unos 100 lempiras a alguna persona que esté necesitada en ese barrio. Entonces usted va por la calle, cruza la esquina y allá, por el otro lado de la calle, se fija que ahí hay una mujer sentada sobre un pequeño trapo. A la par tiene a su bebé acostada en una colcha, en una sábana, no sé cómo le llaman aquí en Honduras. Y hay una pequeña pailita ahí con unas monedas. Justamente a la par de esta persona se encuentra un hombre prepotente con la barbilla en alto, con lentes de sol. En su mano lleva un iPhone 10 y del otro lado, en la otra mano, lleva una llave con la cual abre su carro último modelo. ¿Qué persona necesita que usted le muestre misericordia dándole esos 100 lempiras? ¿A quién probablemente se los va a dar a usted? Es lógico que se los va a dar a la mujer que está necesitada. De la misma manera nosotros, considerando a estos que dudan, yo creo que las personas que necesitan que les mostremos misericordia son aquellas que están afuera, aquellas que no conocen al Señor. Y creo que Judas está hablando de ellos. A ellos es a los que hay que mostrarles misericordia y presentarles el Evangelio. Para los creyentes hay otra orden. ¿Recuerda usted? En el sermón pasado veíamos que el creyente debe crecer en la fe. Ya nació, es un bebé espiritual, está bien. Hay que crecer, hay que ansiar esa leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. El bebé espiritual, el nuevo creyente, el nuevo en la fe, necesita que se le presente la palabra de Dios y crecer en esa fe. Pero aquellos que aún no conocen el Evangelio, ellos son los que necesitan que se les muestre misericordia. Por eso creemos que aquí Judas está hablando acerca de impíos, hombres que no creen en Dios todavía, pero están dudando, están siendo engañados. A ellos nosotros debemos mostrar misericordia. No se le muestra piedad a alguien que ya la alcanzó, se le muestra a aquel que la necesita. Entonces, hermanos, permanecer en el evangelismo implica tener piedad de los impíos. Es cierto, sí, en la iglesia hay inmaduros, hay débiles en la fe, pero para eso ya hemos estudiado, ¿verdad? El primer sermón nos decía que debíamos permanecer en las Escrituras. En el segundo sermón nos decía que nosotros debíamos permanecer también en el amor de Dios, crecer en ese conocimiento de Él. Entonces, para los creyentes hagamos eso. Para los impíos, mostrémosles piedad. No los veamos como que se vayan al infierno, ¿verdad? No, tengamos misericordia de ellos, así como el Señor tuvo misericordia con nosotros un día y nos envió a alguien para poder predicarnos el mensaje de salvación. En algún momento usted y yo alcanzamos esa misericordia, hermanos. Alguien tuvo que haberse acercado a nosotros, ya sea en persona, ya sea a través de la televisión, a través de la radio, en la iglesia, no lo sé.
Pero Dios usó a alguien como instrumento para poder nosotros alcanzar esa misericordia del Señor. Esa misericordia de la cual ya habló Judas en el versículo anterior. Mire el versículo número 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Ya alcanzamos esa misericordia? Aún no la hemos alcanzado en plenitud, ¿verdad? Todavía no estamos en su presencia, pero eso va a suceder un día. Entonces, esa misma esperanza que tenemos y que lo que esperamos, compartámoslo con otros. Tengamos piedad. Y en cuanto a esta piedad, hermanos, pensando en esto, de manera práctica, ¿cómo nosotros podemos mostrar piedad? Seamos prácticos. Al presentar el Evangelio, seamos prácticos. El Evangelio es tan grandioso que no lo podemos comprender en su plenitud. Pero al mismo tiempo de que es grandioso, que es grande, que es maravilloso y que no lo podemos comprender, al mismo tiempo es sencillo que un niño lo puede entender. Si usted le predica el Evangelio a un niño, el niño lo entiende. Yo, en lo personal, recibí a mi Salvador a Cristo como mi Salvador personal y fui salvo a la edad de 7 años. Y recuerdo ese momento como si hubiera sido ayer. Mi papá me predicó el Evangelio y me hizo entender que yo en mi corazón tenía manchas de pecado. Pero esas manchas tenían que ser limpias y el único quitamanchas era la sangre de Jesús. El sacrificio que Cristo hizo fue en mi lugar y así es como Él me limpió de mis pecados. Tan sencillo como eso es una presentación del Evangelio. Y así es como el Señor me salvó a mí. Lo recuerdo hasta este momento. Entonces, hermanos, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, seamos prácticos. No enredemos a la gente con cuestiones que nosotros aprendimos en 4 años de seminario, 5 teologías, 6 teologías que llevamos y queremos metérselas a la persona que todavía no conoce nada de las Escrituras, que es natural, que no puede percibir las cosas del Espíritu porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Queremos metérselas todas esas cosas que aprendimos en 4 años y que, por cierto, algunas ni siquiera las hemos terminado de aprender, y queremos metérselas a la gente. No podemos hacer esto. Para poder predicar el Evangelio, tengámosle piedad a la gente, hermanos. Seamos sencillos, seamos prácticos. Y otra cosa más, no seamos como aquel misionero que él no iba a las cárceles porque decía, es mejor que a ese montón de delincuentes los reúnan a todos en un lugar, les vacíen un barril de combustible y les prendan fuego. No podemos hacer eso con los incrédulos. Tengámosles piedad, tengámosles misericordia, hagamos nuestro trabajo. Presentemos el Evangelio claramente, hermanos. Es tan sencillo como somos pecadores, estamos condenados al infierno, pero Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Además de eso, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados. Tan sencillo como eso. De esa manera les estamos mostrando a las personas misericordia, piedad. Y esa es una de las implicaciones del evangelismo, que la vemos aquí en el versículo 22. Para algunos que dudan, convencerlos, o mejor, tener misericordia de algunos que dudan. En segundo lugar, vemos en el pasaje del versículo 23 que debemos tener prontitud. Esa es la segunda implicación del evangelismo. Implica prontitud. Mire conmigo el versículo 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego. Cuando nosotros hablamos del evangelismo, hermanos, debemos hacerlo con urgencia. Cuando predicamos el evangelio, eso tenemos que hacerlo constantemente y debemos hacerlo con urgencia. ¿Sabe por qué? Porque las personas en este mismo instante están yendo camino al infierno. Ahorita, mientras nosotros estamos aquí, muchos están muriendo sin Cristo y van al infierno. Y sabe algo, es su responsabilidad y mi responsabilidad predicarles el evangelio a esas personas.
sobre todo a los que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero mire cómo Judas usa esta expresión, arrebatándolos del fuego. Eso enfatiza la seriedad del evangelismo, la seriedad de esta clave que estamos estudiando acá. Hay un conocido poeta nicaragüense, él también fue un político y escritor, que ya está muerto, por cierto, se llama Rubén Darío. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado acerca de él, ¿verdad? Este poeta nació en Nicaragua, se movió en El Salvador, en Sudamérica y terminó en Europa. Pero este poeta escribió un poema muy interesante. Se le atribuye a él este poeta llamado Los Muertos. Y escuchen con atención lo que él dice en su poema, en esta primera estrofa. Dice: no son muertos los que en dulce paz descansan bajo la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma, pero viven todavía. ¿Qué es lo que está diciendo este poeta acá? Él dice que las personas que están muertas ahí en la tumba no son los que están verdaderamente muertos. Los verdaderos muertos son los que están ahí caminando, pero su alma está muerta. Es interesante este poema porque en los últimos años de Rubén Darío, él se empezó a interesar bastante en cuanto al tema de la muerte y empezó a escribir cosas respecto a eso, y por eso salió este poema de Los Muertos. Pero, ¿sabe? Lo más interesante es que su propia vida era una vida muerta. Y lo que él plasma aquí, yo creo que es un reflejo de lo que él estaba viviendo. Durante toda su vida él no pudo dejar el vicio del licor, y eso terminó con él. Murió de cirrosis en el año 1916, si no estoy mal. Ahora, en cuanto a la segunda parte, creo que acertó, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que aquellos que están sin Cristo están ahí caminando, están vivos, ¿verdad? Físicamente, pero espiritualmente están muertos. Su alma está muerta. Creo que en esa parte acertó. Pero en la primera parte de su poema yo creo que se equivocó, porque él describe a la muerte como dulce paz. No son muertos los que en dulce paz descansan. Esa tumba fría para él era paz. Sin embargo, yo creo que cuando él murió se dio cuenta de lo terrible que es morir sin Cristo. ¿Sabe? Este poeta, Rubén Darío, cuando era niño, él era un asiduo lector. Y él leyó, entre todos los libros que leyó, uno de esos fue la Biblia. Pero parece que no pasó por él, por su corazón, la Biblia. Tristemente, tenía una mala perspectiva de la muerte. Y seguramente no entendió lo que la Escritura dice, ni nunca comprendió el Evangelio. Ahora, hermanos, los impíos recibirán las duras palabras del Señor Jesucristo. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, que irán al castigo eterno. Eso está en Mateo 25, 41 en adelante. Allá afuera, hermanos, hay muchos muertos caminantes, hay muchos zombies espirituales, y estos están yendo camino al infierno. Y la Biblia dice que nosotros debemos alcanzar a estas personas. Debemos preocuparnos por ellos, debemos mostrarles misericordia. Judas acá nos está diciendo: sálvenlos, arrebátenlos del fuego eterno. Esa es la manera en la que los podemos salvar, y debemos hacerlo pronto, debemos hacerlo ya, para ayer, como se dice a veces, ¿verdad? También debemos hacerlo con urgencia. No caigamos en esa tentación de decir: no, es que Dios ya tiene predestinados a los que van a ser salvos, entonces mejor no me voy a preocupar por eso. Algunos dicen incluso: no, es que yo no tengo el don, y ponen cualquier tipo de excusa para no predicar el Evangelio. No caigamos en esa tentación, hermanos. Recordemos que hemos de dar cuenta delante de Él por todo lo que Él nos ha encomendado en esta tierra. Cuando lleguemos a su presencia, ¿qué es lo que Él nos va a decir? ¿Qué le va a decir usted? No, Señor, es que como ya habías escogido a todos los que iban a ser salvos, entonces ya no había mucho que yo pudiera hacer. No, es que la obra es del Espíritu Santo. Entonces yo voy, está bien, voy a ir. 50 casas, ninguno se convirtió. No, es que la obra es del Espíritu Santo.
Pero si no le predicamos el evangelio claramente a la gente, ¿cómo lo van a entender? Debemos hacerlo con piedad y debemos hacerlo también con prontitud. No hay excusa, hermanos. Usted y yo vamos a dar cuenta delante del Señor, entonces hagámoslo con prontitud. Permanecer en el evangelismo implica prontitud. Urge. Salvemos a algunos, hermanos, de las llamas del infierno. Una tercera implicación del evangelismo es que el evangelismo implica precaución. Mire conmigo la segunda parte del versículo 23. Dice allí: y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta advertencia que Judas está dando en este versículo la podemos ver ejemplificada con una de las leyes que Dios dejó al pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan en Éxodo, en Levítico, en Números, nosotros vemos repetidamente que Dios deseaba que su pueblo se apartara para Él, que se santificara. Y una de las maneras en las que ellos debían santificarse es apartarse de todo lo inmundo. Una de las cosas que los judíos consideran como inmundo es la lepra. Entonces, cuando una persona encontraba en su ropa, en su vestido, en su prenda, ya sea de tela o de cuero, si ellos miraban una manchita, ellos debían llevar esa prenda y presentársela al sacerdote. Entonces el sacerdote iba a decir: ¿será que yo creo que esa es lepra? ¿Qué hacían? Metían la prenda por 7 días en un lugar cerrado y a los 7 días volvían a ver si esa manchita se había expandido o no. Si la manchita se expandía, esto quería decir que era lepra. Entonces ellos, ¿qué hacían? Sacaban la prenda de ahí y la quemaban al fuego, que quedaba deshecho. Esto no importaba si era de lino, si era de lana, de cuero, ¿verdad? No importaba el precio. La idea es que si esto estaba manchado, si estaba corrompido por la lepra, debía ser quemado. Y eso es lo que nos trae a recordar. Eso está en Levíticos capítulo 13, versículo 42 al 52, si usted lo quiere ver más adelante. Ahora, hermanos, la palabra temor aquí no está diciendo que debemos tener miedo a los impíos, ¿sí? Simplemente aquí estamos viendo que nosotros debemos tener precaución con ellos. Alguien dijo: el creyente auténtico ama al pecador, pero aborrece el pecado. Tiene misericordia de los obstinados, impostores espirituales, pero desprecia sus enseñanzas y su vida contaminada. Entre este grupo de impíos hay personas que están más metidos en el error y personas que incluso arrastran a otros a su impiedad. De esto sí se puede decir que son maestros falsos o apóstatas, ¿verdad? Pero son impíos. Y a estos impíos hay que tenerles cuidado. Pensemos, por ejemplo, en los que ya hemos mencionado, ¿verdad? Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, ¿verdad? Que se infiltran y se meten y van a nuestras casas a tocar y quieren llevar su doctrina falsa y quieren que les creamos. Estas personas, hay que tener cuidado con ellas, pero hay que hacer algo con ellas. Lo mismo que hicimos con los primeros, mostrarles misericordia. No hay que desecharlos totalmente, pero hay que hacerlo con precaución. Hay que cuidarlos. Hermanos, ciertamente ellos están mal y Dios los va a juzgar por eso, por su impiedad. Pero, ¿qué sabemos nosotros si el Señor quiere salvar a uno de ellos? No lo sabemos. A mí me impresionó mucho cuando el hermano Montoya y otros compañeros también de Guatemala, Julio y otros, me estaban comentando acerca de este rapero que se convirtió, ¿se recuerdan? Kanye West. Hace poquito leí un reportaje que hicieron en un periódico electrónico y quisiera compartirlo con ustedes. Y mire usted qué impresionante es el cambio que Dios ha obrado en esta persona, aún en sus pocos días de conversión, porque fue hace poquitos meses. Pero mire lo que dice aquí: la vida de Kanye West está cambiando. El marido de Kim Kardashian lleva meses centrado en su faceta más espiritual. Incluso su próximo disco está compuesto de canciones sobre la religión. Además, hace unos días, el rapero anunció que se había convertido al cristianismo. Lo hizo abiertamente. Quiero que sepáis que no estoy aquí para entretener, estoy aquí para expandir el gospel. Perdonadme si no puedo pronunciarlo bien, soy un converso reciente. Eso significa que he sido salvado, decía, entre cientos de seguidores.
Ahora que profesa el cristianismo, Kanye West ha confesado sentirse incómodo con la ropa sexy y ajustada de su mujer. Así se pudo ver anoche en el nuevo capítulo emitido en Estados Unidos de Kardashians. Concretamente, habló de lo poco que le gustaba el vestido que lució su mujer en la gala de Met. Siento que acabo de completar una transición en la que he pasado de ser un rapero que mira a todas las mujeres a ser un hombre que mira a su mujer y se pregunta por qué necesita ella ir enseñando su cuerpo de esa manera a todo el mundo, dijo Kanye West durante el episodio. Y proseguía: antes no me daba cuenta de lo mucho que esto me afectaba a mi alma y a mi espíritu como hombre casado y como padre de 4 hijos. Para mí, el corsé es ropa interior. ¿Para quién es sexy una prenda así? Unas palabras que enfadaron mucho a su esposa, Kim, que estaba a la par de él en ese momento. Tú sabes que anoche tuve un ataque de ansiedad y que lo último que necesito ahora es más energía negativa a mi alrededor. ¿Por qué no te gusta que lleves estos vestidos tan ajustados?, le contestó su esposa. Pero eres mi mujer y me afecta cuando sales demasiado sexy en las fotos, le replicaba el rapero. Y finaliza Kim Kardashian: tú me ayudaste desde el principio a construir esta imagen de persona sexy y segura. Y solo porque ahora mismo estés en este viaje espiritual nuevo que te está transformando como persona, no significa que yo tenga que estar en el mismo lugar contigo. ¿Se da cuenta, hermano, el poder transformador del Evangelio en la vida de las personas? Su esposa lo estaba viendo. El mundo lo está viendo. Esperamos que continúe así, ¿verdad? Lo vamos a ver. Pero hermano, ¿quién puede lograr una transformación tan grande sino solo el Señor? Y lo hace a través de nosotros. Usted y yo somos el medio que Dios desea usar para poder expandir su evangelio. Permanezcamos en el evangelismo. ¿Queremos enfrentar a los impíos en la iglesia y en el mundo? ¿Queremos defendernos contra ellos? Permanezcamos en las Escrituras. Permanezcamos en el amor de Dios y permanezcamos en el evangelismo. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio tan grande de ser llamados tus hijos. Señor, tú nos rescataste de esa impiedad en la que vivíamos y ahora nos pides que permanezcamos en ti. Ayúdanos a poder compartir ese mensaje salvador, poderoso, transformador a aquellas personas que están muriendo sin ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Clinton. Bueno, Ay.